¿Qué tal, amigos? Soy el padre Rafael Pacanins. Quisiera comenzar a hacer ciertos videos muy breves con el objetivo simplemente de comentar noticias, situaciones de actualidad que generan reacciones en ustedes jóvenes con quienes trabajo, en ustedes matrimonios también, con los que tengo nuestros grupos de matrimonios, en ustedes agentes de pastoral, apóstoles, personas que están dedicadas a la evangelización, sacerdotes, laicos que me acompañan en este caminar. Y quisiera hacerlo sobre todo porque hace algunos días salió este documento muy interesante de la Asociación Internacional de Exorcistas y se ha comentado y mi reacción es muy positiva ante este documento y nos plantea 10 cosas que tenemos que evitar en nuestra ante la acción de Satanás en nuestras vidas. Me estoy refiriendo a este documento. Está en italiano porque la Asociación Internacional de Exorcistas está con su base en Roma, en Italia, pero bueno, luego lo han comentado muchos medios de comunicación, noticieros católicos y pues lo puedes encontrar, supongo yo, ya en otros idiomas. Entonces, voy a comentar muy brevemente los puntos fundamentales de este documento para que te pueda servir y puedas tener ideas claras al momento de hablar de estos temas. Ciertamente hay mucho desconocimiento en este campo, hay mucha confusión porque Satanás actúa de diversas maneras y a veces no sigue patrones. Y tú quieres sacar leyes de fenómenos o experiencias que has tenido, pero resulta que a Satanás no le importan tus leyes y actúa de manera distinta. Y por eso vemos que hay discrepancia entre algunos exorcistas y expertos en el tema, sacerdotes, laicos, que quieren como o pontificar o simplemente dar su opinión, ¿no?, de lo que han vivido, exponiéndolo como una ley y luego no se aplica. El documento dice que tiene como objetivo el salir al paso algunas prácticas pastorales que en lugar de servir a la iglesia, aumentan el sufrimiento y causan desorientación entre clérigos, consagrados y laicos. Entonces, el documento se propone ofrecer algunas observaciones que todos deben saber: clérigos, consagrados y laicos. Por eso lo hago así, lo comento porque no es un documento exclusivamente para exorcistas. Ciertamente en estos tiempos que vivimos hay una presencia muy grande de Satanás en los medios de comunicación, en películas, series, canciones, ¿no?, en las redes sociales está muy presente. Y por lo tanto hay que centrarnos en la formación, y repito otra vez el documento, de clérigos, consagrados y fieles laicos, para no caer en las manos de los bandidos. Me gusta que todo se centra en la parábola, o como que tiene como marco la parábola del buen samaritano, que se le dio el paso a este hombre que iba por la calle y cayó en manos de bandidos. Y así el documento nos invita a tratar a aquellas personas que han sufrido cierta acción extraordinaria de Satanás, como ese hombre que está tirado en la calle y que necesita nuestra ayuda. Cuando hable de acción extraordinaria de Satanás, no hablo de la acción ordinaria, que es la tentación, sino sobre todo de la vejación, la obsesión, la posesión y la infestación diabólica, que el documento no lo explica, pero bueno, en otro momento podemos comentar. Basta entender que entre la tentación, que es lo más básico que puede hacer Satanás en nuestra vida, hasta la posesión, que es el caso probablemente más grave, más aparatoso, hay mil maneras como Satanás y los demonios pueden actuar en nuestra vida. Ciertamente se le ponen nombres a estas diferentes acciones, pero pues son muchísimas las formas como ellos pueden actuar sobre nosotros. Entre el blanco y el negro hay muchos grises, entonces hay ciertos nombres para catalogar esas acciones, pero en definitiva pues el campo es muy, muy amplio. Y ciertamente muchos jóvenes y familias con las que yo trabajo se ven afectadas por estas prácticas. Entonces, ¿cuáles son estas 10 prácticas incorrectas? Primero, seguir caminos de liberación no autorizados. Es decir,
que puede haber sacerdotes o laicos o consagrados que en vez de dirigir a las personas que necesitan una ayuda especial, a las personas autorizadas en la iglesia, pues emprenden caminos de liberación no autorizados o más arbitrarios y disuaden a los fieles de acudir al exorcista oficial de la diócesis. No se refiere aquí a que no podamos orar por la liberación de las demás personas. Todos podemos pedirle a Dios, Señor, libera a esta persona de la acción de Satanás. Y yo creo que tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Decirle, Señor, te suplico que liberes a mi amigo, a mi amiga, a mi hijo, a mi papá de toda acción de Satanás. Te lo suplico que lo hagas por el poder Padre, te lo suplico por el poder de tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para vencer a Satanás. Bueno, ese tipo de acción uno lo debe hacer por los demás y por uno también. Siempre que uno reza y está diciendo líbranos del mal, pues ahí hay una petición de liberación. Pero cuando yo invito a las personas a no recurrir, por ejemplo, a los sacerdotes autorizados para esto, sino a otros más poderosos o qué, pues probablemente estoy haciendo que esa persona prolongue más su sufrimiento y no obtenga la solución de su caso como se requiere, ¿no? Porque ya la iglesia lleva 2000 años en estos campos, entonces si uno no sabe, yo no soy exorcista y si no sé, pues mejor remitirlo con las personas que están autorizadas para eso, ¿no? Reciente, en estos últimos tiempos se han ido multiplicando retiros, personas que se han ido introduciendo estos campos de la liberación, pero pues no siempre tenemos la certeza de que sea una doctrina sana católica. Bien, segunda práctica que hay que evitar, centrarse en el diablo y no en Jesucristo. Todos conocemos a personas obsesionadas con el diablo y todo el día están hablando de él y de lo que Satanás les dice y de lo que Satanás hace. Y eso no es una manera muy cristiana de obrar. Hay que centrarse más en el Evangelio, hay que hablar más de Jesucristo, eh, hay que centrarse más en la acción de Jesucristo santificadora ordinaria sobre nosotros y acercarnos a esa confesión, a la lectura de la palabra de Dios, a la recepción de los sacramentos y no tanto en la repetición compulsiva o mágica de ciertas oraciones, de ciertos actos. Luego lo vamos a ver en más detalle cuando hablemos de la superstición. Pero bueno, aquí simplemente nos invitan los exorcistas a centrarnos en el poder de Jesucristo, en la vida de gracia y estar constantemente unidos a Jesucristo en la gracia. Tercera práctica incorrecta, mezclar conceptos. Es decir, a veces se introducen en nuestra manera de hablar de Satanás y de este mundo, pues criterios que son ajenos a la fe católica, como por ejemplo cosas que vienen de origen esotérico o New Age, este, que más bien propician la invocación a los muertos y de prácticas incorrectas, uso de amuletos, etc. La reencarnación, o hablamos de las vibras, de expulsar la negatividad. Y esto ciertamente es una práctica que no nos va a hacer bien porque no nos va a sacar del problema, al contrario, la va a agravar. Cuarta práctica, utilizar prácticas supersticiosas o mágicas. Ciertamente hay algunas prácticas como por ejemplo pedirle fotografía o ropa del poseído para conocer los males o tocar ciertos puntos del cuerpo de los fieles para diagnosticar la presencia del bien o del mal. Los exorcistas lo llaman como una práctica, se refieren a esto como una práctica mágica, supersticiosa. Pero también hay un uso inadecuado del agua bendita, de la sal, del aceite, de las medallas de San Benito. Hay un uso inadecuado porque se convierten en un uso mágico o supersticioso. Voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2111 porque es muy claro a este respecto. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Superstición, desviación del sentimiento y de las prácticas religiosas. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Es decir, nuestro culto católico se puede ver afectado por superstición. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, la estampita, la vela, una importancia mágica a ciertas prácticas legítimas o necesarias.
la peregrinación a cierto lugar, el uso del rosario, cuando se le atribuye una importancia mágica, se puede convertir en superstición. Y sigue, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. Por ejemplo, si yo vivo en pecado y me la paso en prácticas contrarias a la fe y estoy lleno de medallas de San Benito, puedo estar seguro que esa medalla de San Benito no protege, porque, como dice aquí, prescinde la disposición interior necesaria. Si yo uso agua bendita y riego todo con agua bendita, pero tengo amuletos en mi casa, budas, cuarzos y eso, yo cuando voy a bendecir una casa, primero les pregunto, oigan, ¿están dispuestos a sacar todo? O sea, yo voy echando agua y encontramos el ojo de no sé qué, o un atrapasueños, o cosas así. ¿Ustedes están dispuestos a sacarlo para que el agua bendita se una a nuestra disposición interior de que solo Cristo reine? Porque si no, esto no va a tener ningún efecto. Lo dice el catecismo, lo dice el documento de los exorcistas. Siguiente, práctica inadecuada. Quinta, la intervención de figuras inadecuadas. Es decir, es cuando sacerdotes o agentes de pastoral, incluso exorcistas mismos autorizados, le piden ayuda a ciertos o determinados psíquicos que tienen supuestos poderes eh, supranaturales para detectar presencias negativas. E incluso hay veces que exorcistas oficiales delegan esta tarea a este tipo de personas. Lo tenemos que saber, los otros sacerdotes, los laicos, para que no nos suceda. El sacerdote exorcista que está oficialmente instituido en su diócesis tiene el mandato de dedicarle tiempo a las personas que están viviendo este mal, y es de desear que se reúna con hombres y mujeres católicos que quieran vivir una vida de santidad, que tengan carismas reales del Espíritu Santo, sobre todo de intercesión, para ayudarlo en esta tarea. Sexta práctica, la exclusión de la medicina o la psicología. Se puede dar que se atribuya exclusivamente algún padecimiento de la persona, exclusivamente al mundo sobrenatural, y puede ser, pero cuando de entrada se excluye que también pueda haber alguna situación psicológica o médica que pueda estar interviniendo, eso es algo que es reprobable. El sacerdote exorcista, como cualquier otro sacerdote, tiene que reunirse tiene que hacerse de un equipo de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, incluso de abogados, de gente competente en su profesión, no para disminuir la importancia de la acción de Satanás, sino conscientes de que además de esto puede haber otras cosas que están sucediendo. O incluso a veces que lo que yo considero que es una acción de Satanás, realmente lo que es una situación psicológica que no se ha atendido, ¿no? Séptima práctica que hay que evitar, declaraciones imprudentes o apresuradas. A veces por dar un diagnóstico rápido a la persona que está necesitando ayuda, se le dice, seguro en X tiempo se te va a pasar esto. Seguro es que esto sucedió por esa práctica que estás realizando. O si sigues estas 4 indicaciones, ya tu liberación está asegurada. Eso en el campo espiritual es muy duro, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen una persona que no te puede tener hijos y Dios me dice que en 3 meses vas a salir embarazada y pasan años y no, eso espiritualmente afecta muchísimo. He conocido casos así. Entonces es algo que se debe evitar. También se debe evitar, mira qué interesante, actitudes fóbicas. Actitudes fóbicas. Eh, ¿Qué es una actitud fóbica? Es cuando se le da a entender que el origen del mal que una persona está padeciendo viene derivado de una persona en concreto, sin lugar a dudas, y se empieza a generarle odio a esa persona que le generó el mal. ¿Esto por qué hace tanto daño? Porque la tensión en todo proceso de liberación del mal
Y yo creo que también en cualquier problema humano, este consejo que dan ahí es muy sano y muy sabio. La atención no se debe centrar tanto en la persona que me ocasionó el malestar o la situación o la maldición, por ejemplo, sino en el remedio, en el camino a seguir. Porque cuando yo centro mi atención en la persona que me ha dañado, incluso humanamente, eh, entonces el odio se sigue generando, se sigue en mi interior, sigue revolviéndose. Y entonces ahí, pues en vez de darle lugar al perdón y al Espíritu Santo, pues al final lo que está sucediendo es que sigo cultivando el malestar interior. Aquí hay que recordar dos cosas. Primero, que Dios nunca abandona al que sufre. Aunque estemos sufriendo mucho, es la actitud de la esperanza. La esperanza es tener la confianza de que Dios tiene las riendas de la vida y de la historia en sus manos y que no nos va a abandonar. Y luego que Dios puede convertir todo sufrimiento humano en fuente de bendiciones. Todo colabora para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Novena práctica, la curación intergeneracional. No me voy a meter porque es un tema debatido, es un tema del cual ya ha habido muchos documentos de la Iglesia. Recientemente hubo un documento de la Conferencia Episcopal Española. Eh, los exorcistas tienen visiones contradictorias en este campo, pero la Asociación Internacional de Exorcistas dice que esto es un peligro que hay que evitar, el caer en esto, en esta práctica de la curación intergeneracional. Y lo último que hay que evitar es ser presa del miedo, que el miedo me gane, que el miedo me gane. A lo mejor todo esto alimentado por el imaginario colectivo que hay detrás de la acción de Satanás o de películas que hemos visto, que parecería como si Satanás está realmente al tú por tú contra Dios y a veces lo vence y no, espérate, Satanás es criatura, es una criatura mucho más perfecta que la criatura humana por ser una criatura angelical, pero no por eso es mucho más fuerte que Dios, o no mucho más fuerte, no por eso Satanás puede actuar más allá de lo que Dios le permita en nuestras vidas. Y nosotros siendo hijos de Dios, que Satanás no es criatura, y nosotros contando con todas las ayudas de la iglesia, del Espíritu Santo, de la oración, pues no podemos tener miedo. No, nunca debemos tener miedo a Satanás. Jesucristo ya lo venció. Lo que sí tenemos que hacer es evitar las prácticas que le abran las puertas a Satanás en nuestras vidas. Bueno, espero que este comentario nos ayude y que nos lleve a confiar mucho más en Dios. Como dice la Asociación de Exorcistas, vuelvo a poner aquí el documento para que lo tengamos de referencia, centrarnos en Jesucristo, en el Evangelio. La persona que está en gracia, la persona que vive con Jesucristo, de la mano de Jesucristo toda su vida, la Virgen María, que la persona que se confiesa, que acude a la Santa Misa, a los sacramentos, no debe por qué tener miedo de la acción de Satanás. Simplemente cerremos todas esas puertas y busquemos ser santo, que es lo más importante. Soy el padre Rafael Pacanins y muchas gracias. Que Dios los bendiga.